las cuatro nobles verdades, hay versiones del Canon Pali y otras versiones en el Mahayana, pero esencialmente podemos decir la verdad más general que tenemos es el sufrimiento. En verdad es dukkha, porque dukkha no entendemos como sufrimiento nosotros todo lo que abarca el dukkha, porque hay un dukkha del sufrimiento, dukkha dukkhata, y eso sí es lo que todos consideramos sufrimiento, como cuando tenemos un dolor de muela, un dolor mental muy fuerte, o estamos encontrando situaciones muy difíciles en la vida. Después tenemos el sufrimiento del cambio, que es cuando estamos, por ejemplo, estamos apegados a una situación y la perdemos. Los límites son muy difusos, porque cuando tenemos sufrimiento del cambio, eso termina siendo sufrimiento del sufrimiento también. Y después tenemos el sufrimiento que todo lo impregna, o sufrimiento todo abarcador, que es el que la mayor parte de la gente no experimenta como sufrimiento. Experimentamos una carencia muy fuerte y una incomodidad que está allí siempre, como un desasosiego muy sutil, y siempre lo evadimos. En lo que eso se manifiesta lo eludimos. Entonces, si siento la carencia, me digo automáticamente, eso es carencia de. Entonces, carencia de aquel teléfono inteligente, es carencia de este automóvil, es carencia de que si yo estuviera con esa chica que cuando me crucé en la calle nos miramos a los ojos, yo sentí que flotaba un poquitito, y entonces le pongo etiqueta y me dedico a obtener aquello, y con eso me distraigo de esa carencia. Y en tanto que me mantengo distraído, pues no experimento ese sufrimiento. Pero tan pronto como obtengo el objeto que creo que lo va a llenar, quizá por un momento, en algunos casos, me embriago un poquito con esto, pero de inmediato se pasa y otra vez se manifiesta y yo tengo que inventar otra vez qué es. Entonces por eso no me gusta decir sufrimiento, porque la gente sufrimiento entiende solo el sufrimiento del sufrimiento, pues, pero resulta que esto es algo que está en todo momento de nuestra existencia y no para nunca. Incluso en los momentos de mayor placer, de mayor plenitud, siempre subyace esta carencia, esta sensación de carencia, este sutil desasosiego, siempre están allí por debajo. La segunda noble verdad es la causa de la primera. Entonces en el Canon Pali se dice que es el Trishna, y se habla también de distintos tipos de Trishna, pero en términos de la cadena de originación interdependiente, el Pratitya Samutpaya en sánscrito, los 12 eslabones o nidanas, el Trishna viene siendo el octavo y el primero viene siendo la avidya. Entonces, por esto el Mahayana tiende a decir más bien que es la avidya. Hay sutras del Mahayana que dicen que es el karma, y textos muy importantes como el Uttara Tantra, por ejemplo, que dicen que es el karma. Pero la avidya es como lo que mejor se entiende. Y la enseñanza Dzogchen en particular tiene una explicación de tipos de avidya que es muy interesante, que da muy claramente la idea. Entonces tenemos un tipo de avidya que es la ignorancia de nuestra verdadera condición. Eso lo traducimos como ignorancia. En inglés como unawareness, por ejemplo. Y eso está allí también en estados de trance meditativo profundo. Por ejemplo, el Buda, antes de despertar, estaba en un trance meditativo profundo en el cual no tenía una dualidad sujeto-objeto, no estaba conociendo objetos en términos de conceptos, estaba totalmente en un estado más allá de todo conocimiento, pero no estaba patente su verdadera condición. Y eso se hizo patente cuando apareció la estrella de la mañana y él abrió los ojos y la percibió de manera no dual. Entonces, ese subyace en todos nuestros estados, hasta en los trances meditativos más profundos, y solo se disuelve en el estado de contemplación de un bodhisattva superior en el Mahayana o en el estado de budeidad. Después tenemos otro tipo de avidya, que es la dualidad sujeto-objeto, que es el percibir, cuando empezamos a percibir, sentir que la luminosidad que se está manifestando a través de nuestros sentidos, es una manera de hablar, es algo externo. Entonces, esta es la causa de la carencia de plenitud, de este dukkha todo abarcador, de este aspecto del dukkha todo abarcador. ¿Por qué?
Porque en el momento mismo en que yo me experimento como separado del todo, experimento carencia de totalidad. En términos de la física actual, el universo es un continuo de energía que no tiene ningún espacio vacío. En el instante en que yo me experimento como separado de esta plenitud absoluta, experimento carencia de plenitud. Y entonces viene el tercer tipo de avidia, que viene siendo el percibir en términos de conceptos y sentir, por ejemplo, que aquello es un reflector, que esto es una cámara, que tú eres tú, que yo soy yo, etc. Y esto es lo que nos hace experimentar el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo el objeto, rechazo toda mi experiencia, incluyendo la sensación que surge acá, que se llama Vedana en sánscrito y que es uno de los 5 skandhas o agregados, o también es uno de los 5 eventos mentales todo abarcadores que están en todas las experiencias. Y esto se manifiesta porque aquí hay siempre una vibratoriedad, que es la que está generando nuestra ilusión de substancialidad. Y en el momento en que rechazamos un objeto, rechazamos esto y sentimos que esta sensación es desagradable y que es la prueba de que el objeto es desagradable. Y si es una sensación física, al rechazarla la experimentamos como dolor. Entonces siempre estamos bajando al sufrimiento del sufrimiento, subiendo a estados un poco menos desagradables o más placenteros, pero por debajo siempre subyace la carencia de plenitud, que es el sufrimiento todo abarcador, el dukkha todo abarcador, y luego caemos de los estados más agradables que tenemos sufrimiento del cambio. De modo que este dukkha está por todas partes, ¿no? Y aquí se entiende cómo la avidya en sus distintos tipos es la causa de este dukkha. Hay un cuarto tipo de avidya, podríamos decir, en alguna clasificación, que es el que, a pesar de que estamos percibiendo equivocadamente, sentimos que así es la verdadera condición de la realidad. Eso es cuando metemos un cuarto, ¿no? Después tenemos la tercera noble verdad, es el nirvana. En el canon Pali, simplemente el nirvana, que en cierto sentido es una cesación, es la cesación del dukkha, del sufrimiento, pero también es la cesación de toda actividad mental. Hay un estado que se llama Nirodha Samapati. Nirodha es cesación y Samapati es trance meditativo. Trance meditativo de cesación. Y también cesa el dukkha y su causa. Pero en el Mahayana se considera que la verdadera tercera noble verdad es el Anuttara Samyak Sambodhi, el despertar total e insuperable, que es una forma de nirvana que no es un nirvana pasivo, sino que se llama Atipratishta Nirvana, que significa nirvana no estático. ¿Por qué? Porque estamos siempre conociendo, siempre moviéndonos, pero en un estado más allá de toda sensación de separatividad, de que el mundo es externo y de la sensación de que esto es en sí mismo un reflector, de la sensación que esto es en sí mismo una cámara, etc. Con esto, de paso, estamos explicando un poco lo de qué era la budeidad y también en términos de las 3 joyas, estamos explicando también qué es el Buda. Porque el Buda no es solo el Buda histórico, el Buda es el estado de Buda. Y el estado de Buda todos podemos alcanzarlo y todos lo tenemos. Por ejemplo, en el Uttara Tantra Shastra, allí se plantea, y eso está basado en varios sutras muy importantes como el Srimaladevi y algunos otros sutras de los Tathagata Sutras, los sutras de la naturaleza búdica, y allí se plantea que todos tenemos la budeidad desde el origen, desde siempre. Y entonces se dice, por ejemplo, que nosotros, aunque tenemos la budeidad, no estamos conscientes de ella. Es como si el sol estuviera allí, pero es ocultado por las nubes en la mayor parte del tiempo. Y allí las nubes son la avidya, la segunda noble verdad que ya discutimos. Entonces la budeidad siempre la tenemos allí, es como el sol. Y en esto pone mucho énfasis la enseñanza Dzogchen, que es la que yo principalmente practico.
Porque, por ejemplo, en el Uttara Tantra está este ejemplo del sol y las nubes, pero hay otros que son más causales, como la semilla y el árbol. Entonces ahí se ve como si la naturaleza búdica fuera una semilla, como si no la tenemos en acto, sino en potencia, y se puede transformar en budeidad. En cambio, el otro ejemplo que también está en el Uttara Tantra Sastra es que el sol está allí ya brillando, y basta con que se disipen las nubes para que se manifieste la budeidad total. Esto es más acorde con esta visión propia de la enseñanza Dzogchen, que es la que yo practico, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esto estaríamos considerando ya cómo es el estado de Buda y qué es el Buda en términos de las tres ollas. Entonces, podemos decir algo más en términos del estado de qué es el estado de Buda. El estado de Buda podemos describirlo sobre todo negativamente. Es la carencia de la primera y la segunda noble verdad. O sea, es la ausencia total de todo el sufrimiento que está en la primera noble verdad y de la avidya, que es la causa del sufrimiento. Si no hay causa, no hay efecto. Y esto implica también, no solo tenemos una total, se ha disipado por completo toda ausencia de plenitud, todo desasosiego, todo dolor, todo sufrimiento, toda sensación de que si hemos perdido algo eso nos debe hacer sufrir, sino que también hemos perdido la autointerferencia que es inherente a la autoconciencia. Entonces hay un poemita inglés que dice: muy feliz era el 100 pies hasta que el sapo una vez le dijo: ¿qué orden al andar siguen tus remos? Lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido a una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr, ¿no? El Buda, como es totalmente espontáneo, no funciona en términos de autoobservación y de intencionalidad, sino que todo surge de manera espontánea a través de la no acción y a través, en cierto sentido, de la no mente. Pues entonces no hay esta autointerferencia. Y como el Buda no se experimenta como un sí mismo separado, automáticamente todo lo que surge espontáneamente de él beneficia a todos los seres, o sea, está totalmente libre del egoísmo que surge del sentirse que uno es un ego separado y, por lo tanto, naturalmente hace todo lo necesario por beneficiar a todos los seres, porque él es el todo, el universo entero es su propio cuerpo y lo cuida. Nadie se va a clavar un puñal en su propia mano a menos que esté psicótico, ¿no? Y yo creo que en verdad la humanidad entera está psicótica en este momento. Hay un ejemplo que da Chandrakirti de un rey que le advirtieron los astrólogos que iba a caer una lluvia cuyas aguas, cualquiera que bebiera de ellas, enloquecería. Y entonces él se preparó una gran cisterna, le dijo a sus ministros, prepararon cisternas menores, y le dijo al pueblo, y cada cual preparó una cisterna pequeñita. Al cabo de un tiempo el pueblo se tomó toda el agua de las cisternas y tuvo que tomar el agua de los lagos y los ríos, que ya estaba contaminada, y enloqueció. Entonces pensaron que el rey y los ministros estaban totalmente locos. Y los ministros en un momento dado se les acabó el agua también y tuvieron que tomar el agua contaminada y se dieron cuenta de que el pueblo estaba normal y el rey estaba totalmente loco. Y entonces entre el pueblo y los ministros iban ya a poner al rey en un asilo y entonces el rey se dio cuenta y se tomó el agua que enloquecía y desde entonces todo el mundo se dio cuenta que estaban todos bien. Nosotros hemos desarrollado un proyecto de dominio de la naturaleza que está al borde de ocasionar nuestra propia autodestrucción. ¿Y eso de dónde viene? De que nos sentimos intrínsecamente separados de la naturaleza y de los demás seres humanos, en oposición a ellos, y queremos dominarlos y explotarlos para extraer el mayor beneficio posible. Y tenemos también una conciencia fragmentaria que en el Udāna del Canon Pali y en el Tathagata Sutra del Mahayana, el Buda ilustró con la imagen de los hombres con el elefante. El que tomó la trompa, adaptada a nuestra época, dijo que era una manguera de bomberos. El que tomó la oreja dijo que era un abanico. El que tomó el colmillo dijo que era un gancho para llevar hielo. El que abrazó la pata dijo que era un pilar.
El que puso la mano sobre el ojo dijo que era un bowl, ¿cómo se dice? Cuenco. Un cuenco, exacto. El que puso la mano sobre el lomo dijo que era una silla de manos, y el que tomó la cola la lanzó y salió corriendo gritando que era una serpiente. Nosotros somos mucho peores que estos porque tratamos de destruir la serpiente, el pilar con el que en cuanto ciegos podemos tropezar en la oscuridad y arrancarle todo lo que podemos aprovechar, pero resulta que el elefante es el ecosistema del que somos parte y del que depende nuestra existencia. Entonces yo creo que esta psicosis es perfectamente el extremo de la avidia, es el estado en que nos encontramos actualmente. Entonces el budismo tiene sobre todo en el budismo tántrico y Dzogchen, una visión degenerativa de la evolución espiritual en la cual la avidia se va incrementando y estamos en el punto del final del Kali Yuga, de la era de la oscuridad o era negra, en el cual ha alcanzado su grado máximo. Y se demuestra que eso es un error por sus efectos, porque estamos a punto de autodestruirnos. Y eso sería lo que haría que surgiera el impulso a nivel de toda la especie para recuperar nuestra sabiduría originaria y eliminar la avidia, ¿no? Entonces, el estado de Buda sería ese estado en el cual estamos totalmente libres de autointerferencia, totalmente libres de esa percepción fragmentaria, de esa oposición contra la naturaleza y los demás seres humanos. Nuestros actos son perfectos y cumplen perfectamente lo que tienen que cumplir, y en todo momento tenemos una total plenitud. Eso vendría siendo el estado de Buda. Y finalmente tenemos el sendero. Entonces el sendero por lo general se explica en términos del óctuple noble sendero, pero yo me voy a tomar una libertad aquí y lo voy a explicar en términos de los 3 senderos de los que se hablaba originalmente cuando el budismo llegó al Tíbet, y eran el sendero de la renuncia, que consiste en apartarse de todos los estímulos que activan las pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones crean problemas, crean sufrimiento y nos hacen también incurrir en actos que crean malos karmas. Si nos alejamos de ellos, también podemos obtener una pacificación mental que nos ayude en un momento dado a aplicar ciertas prácticas para descubrir nuestra verdadera condición. Pero no es la vía más directa, porque si a mí me dicen no pienses en un mono, ¿en qué estoy pensando? Entonces, si yo tengo que alejarme de todos estos estímulos, estoy como poniéndome a pensar en ellos todo el tiempo, y esto hace que sea por ejemplo, el Vajracchedika Sutra, el Sutra Cortador de Diamantes, se dice que se toman 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables para alcanzar la budeidad por este sistema. Después tenemos la vida de transformación, en la cual se utilizan las pasiones y se transforman en sabiduría. Y los 5 elementos burdos se transforman en los 5 elementos sutiles, que es luz de los 5 colores. Entonces, este método es mucho más directo. Allí se dice que las pasiones son como leña, la sabiduría como fuego. Mientras más leña, más fuego. Pero dependemos de tener mayor capacidad, porque si no podemos aplicarlo mal y crear terribles karmas. Y entonces más bien puede ser la vía a los infiernos, por así decir. Requiere mucho más capacidad. Luego, por último, tenemos la vía de liberación espontánea. En el tantrismo, para poder desarrollar bien la visualización y el trabajo con los canales y las energías y los chakras, el kundalini y todo esto, necesitamos hacer un retiro mínimo de 3 años, 3 meses y 3 días, ideal de 9 años, 9 meses y 9 días, intermedio 7, 7 y 7. Esto la mayor parte de la gente en nuestra sociedad no puede hacerlo. En el Dzogchen hay métodos muy directos para alcanzar el estado resultante de esas prácticas tántricas, que se llama estado de Mahamudra o estado de Dzogchen, y entrar a través de lo que se conoce como introducción directa. Y una vez que se tiene esto, con métodos muy poderosos, ir desarrollando ese estado hasta que nos establezcamos en él de manera inconmovible y sin vuelta atrás. Entonces me tomé la libertad de explicar el sendero en términos de estos 3 senderos, que me parecen que es más pertinente, porque el óctuple noble sendero está explicado en términos de la vida de renuncia, pero no es la única que existe. En el budismo
y por lo tanto esta es como mucho más general, nos abarca todas las formas de budismo. El no sí mismo, vamos primero con el no sí mismo. Esto tiene mucho que ver porque el no sí mismo, la avidya, es la ilusión de un sí mismo, tanto en los seres humanos como en las cosas. O sea, un sí mismo en las cosas es una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Es algo que existe en sí mismo y por sí mismo, sin depender de nada más para ser lo que es. En el universo no hay nada que tenga esas condiciones. Si el universo es un continuo de energía que no tiene separaciones, lo que introduce las separaciones es la percepción humana. Por lo tanto, no hay nada que exista en sí mismo separado de todo lo demás, y menos aún que sea en sí mismo lo que uno lo percibe como siendo. Para una mosca, yo soy un sitio donde posarse y donde buscar un poquito de mugre en caso de que la consiga, ¿no? Para un indígena que nunca haya conocido este aparato, esto es algo extraño que se pondrá a mirar así. Resulta que en verdad eso ni siquiera está separado del resto del universo. Lo que lo separa es mi percepción y yo lo puedo conocer como una cámara porque aprendí que esto era una cámara de video. Entonces, vacuidad o ausencia de sí mismo viene siendo lo mismo. Vacuidad de los entes significa que en los entes no está aquellos que esperamos encontrar en ellos. Vacuidad de las personas significa que en las personas no está aquello que esperamos encontrar en ellas. Muchas veces en el budismo se dice que la vacuidad no es como la vacuidad de un vaso que está vacío, pero sin embargo podemos utilizar ese ejemplo. Por ejemplo, cuando un vaso no tiene líquido, es que cuando yo digo que está vacío, sin embargo está lleno de aire, o sea que no está vacío. Cuando una casa, yo digo que está vacía, depende. Por ejemplo, si yo voy donde Juan y yo toco, yo digo, no, la casa estaba vacía, aunque está llena de muebles y de aire y de todo. Si luego yo regreso a mi casa y abro la puerta con mi llave, encuentro que no hay muebles, ni televisor, ni computadora, digo, me dejaron la casa vacía. Entonces vacío es lo que no está lo que yo espero encontrar. Bueno, ¿qué es lo que yo espero encontrar en mí mismo y en todos los entes? Substancialidad. Y eso es justo lo que no hay. Entonces vacuidad es la ausencia de la sustancialidad que yo espero encontrar tanto en los seres humanos como en todos los entes que aparecen solo como objetos. Y eso sería la enseñanza más esencial del budismo. Esta enseñanza de ausencia de un sí mismo o lo que es prácticamente lo mismo de vacuidad. Entonces, por último, nos quedaría lo de las tres joyas. Y las tres joyas son Buda, Dharma y Sangha. ¿Por qué son las tres joyas Buda, Dharma y Sangha? Bueno, Buda es la joya. ¿Qué significa una joya? Una joya es aquello que tiene mucho valor. ¿Cuál es el valor mayor que podemos tener? O sea, nosotros le atribuimos valor a las cosas en la medida en que creemos que pueden llenar nuestra carencia de plenitud. Si nuestra carencia de plenitud desaparece porque alcanzamos la budeidad, entonces somos valor absoluto, somos plenitud absoluta. Y por lo tanto, eso es mucho más que cualquier joya. Eso es lo más valioso que puede existir, porque es aquello en relación a cuya carencia le establecemos el valor a todo lo demás. Entonces es una joya en el sentido de que además es lo que resuelve todos nuestros problemas. Con una joya nosotros pensamos que podemos comprar muchas cosas si las vendemos y resolver nuestros problemas materiales, nuestros problemas de todo tipo. Y con la budeidad se resuelven todos nuestros problemas. Entonces en este sentido, en todos estos sentidos, es una joya. Pero ¿por qué entonces el Dharma es una joya? Porque el Dharma es el método que enseñó el Buda histórico para llegar a su estado, que es la budeidad. Y es una joya en la medida en que nos permite alcanzar la joya absoluta, que es el estado de budeidad. Y por último, el Sangha es una joya porque son los verdaderos ayudantes del sendero. Entonces, son aquellos que nos permiten, por ejemplo, a nivel de la vía de la renuncia, en particular la vía monacal por ejemplo, en el budismo Theravada, que está basado en el canon Pali, que hay que ser monje. Entonces allí se plantea que
yo tengo que tener dos amigos espirituales, uno que me instruye en la disciplina y otro que me instruye en la meditación y en el punto de vista. Entonces, estos son los verdaderos ayudantes de la práctica y todo el resto de la sangha de la comunidad. Y entonces tenemos que las tres joyas son el Buda, que es la fuente de la enseñanza, el Sangha, que es la enseñanza que él dio para llegar a su estado, que es la budeidad, y el Dharma, sí, para llegar a la budeidad, la enseñanza, y el Sangha, que son los ayudantes de la práctica, que nos ayudan a llegar a la budeidad. Y a través de todos estos tres llegamos al valor absoluto, que es el estado de budeidad. En el tantrismo, en la vida de la transformación, en vez de tener Buda, Dharma y Sangha, tenemos Guru Deva Dakini. ¿Por qué? Porque entonces el Guru es el maestro. Allí nosotros no dependemos ya del Buda histórico que no conocemos, sino que recibimos una transmisión directa de un maestro. Y esa pone una semilla en nosotros a través de una vivencia que obtenemos, que al desarrollarla es que podemos avanzar. Entonces allí la verdadera fuente no es el Buda histórico, que vivió hace muchos siglos, sino, incluso milenios, sino es el maestro que nos da la iniciación. Luego tenemos el método que aplicamos, el equivalente al Dharma, es la Devata o Yidam, que es la deidad de meditación como la que nosotros nos visualizamos. Y por último, la Dakini, desde el punto de vista del hombre, viene siendo la consorte tántrica que se transforma en el mayor ayudante también de la práctica. Y para ella sería el consorte tántrico, por supuesto, ¿no? Y después están las Dakinis, que son las energías de la vida, las actividades de los maestros, etc. Y para terminar, en la vía de liberación espontánea, yo creo que con esto ya terminaríamos, serían Tawa, Gompa y Chöpa. Voy a decir las palabras tibetanas porque Tawa normalmente es punto de vista, pero en la enseñanza Dzogchen no es un punto de vista intelectual, es una visión directa de la verdadera condición de nosotros mismos y todo el universo. Luego, la segunda, Gompa, normalmente es una meditación que yo aplico con la mente. Por ejemplo, una meditación como la presencia continua del Satipatthana o del Smriti o Tempa en tibetano, que estoy siempre pendiente de todo lo que estoy haciendo y de todos mis movimientos, o Shamatha Jine o Langton, o sea, Vipassana. Son todas meditaciones que se aplican con la mente. En el Dzogchen no es una meditación que se aplica con la mente, es permanecer durante una sesión de práctica en la visión de nuestra verdadera condición, que es la verdadera condición de todo el universo. Y cada vez que surge un pensamiento para ocultarla, aprendemos lo que eso es y se libera por sí solo. Y por último, comportamiento. En el Dzogchen no es un comportamiento aplicado en base a un código de conducta, sino es un comportamiento espontáneo que lo importante es que nunca perdamos conciencia, ¿verdad?, de nuestra verdadera condición, que mantengamos ese estado, que en el Dzogchen se llama Rigpa, el estado de la visión de nuestra verdadera condición. Y cuando lo perdamos, que estemos siempre conscientes de la intención tras nuestros actos. Si la intención no es buena y altruista, tomamos conciencia de ella y la cambiamos. Y aplicamos un acto diferente, no aplicamos el que teníamos pensado. Pero en tanto que logremos estar en ese estado de la continuidad de la visión, como no tenemos ninguna sensación de un yo separado, no hay ningún egoísmo, y todo lo que hagamos es por el beneficio de todos los seres. Surge espontáneamente por el beneficio de todos los seres.